Y yo aquí vamos a iniciar con la oración inicial y vamos a decir en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédanos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero darle las gracias a todos, en nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén. Quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros en este día muy especial, que se ha planificado con mucho amor para todos ustedes y por haber dedicado un tiempo. Quiero presentarme, mi nombre es Milagro Pérez, viví mi cursillo número 4 en el 2008, en el mes de diciembre del 4 al 7, soy casada, mi esposo es Herbert Pérez, que ya lo conocieron, que está aquí conmigo. Tengo 2 hijas vivas y un angelito en el cielo. Tengo 5 nietos, 2 varones y 3 hembras. Y bueno, y persevero aquí en la Arquidiócesis de Washington. Bien, como a mí se me ha pedido que comparta con ustedes este rollo temático que se llama encuentro. La palabra encuentro en el diccionario nos dice que el concepto de encuentro puede emplearse en diferentes maneras. Cuando 2 o más personas o más elementos coinciden en un mismo lugar, o cuando un grupo de personas en masa se encuentran y se produce un encuentro entre ellos por primera vez. Por ejemplo, hoy tenemos uno de esos encuentros. Este se llama encuentro regional. Pero el movimiento tiene otros encuentros nacionales, mundiales y parroquiales. Y hay otros ejemplos de encuentro que tenemos en la vida. Encuentros comunes, como son muchos. Y para que entendamos un poco de lo que les voy a hablar más adelante, les hablaré de algunos de ellos. Cuando nacemos, nos encontramos con la vida, con el aire, con la luz y con nuestra madre. A pesar que nosotros no nos damos cuenta cuando somos bebés, pero el que se da cuenta es la mamá, que ha estado esperando a ese bebé por 9 meses. Ella tiene ese encuentro maravilloso con su bebé. Y nosotros lo único que sabemos en ese momento es sentir y oler y tener hambre. Se dice que el bebé cuando nace, la distancia de la vista del bebé es de 20 centímetros. Y qué curioso, porque esa es la distancia que hay del pecho a la cara. O sea que cuando el bebé, la mamá le da de amamantar a su bebé por primera vez, lo único que puede ver es su cara. Y es ahí donde la madre va adquiriendo ese vínculo con su niño. A los 3 años, a los 2, a 3 años y medio, también vamos teniendo otros encuentros. Nos encontramos verdaderamente con nuestros padres. Ahí queremos vemos a nuestros padres como modelos y queremos ser como ellos. Si es una niña, quiere ser como su mamá. Si es un varón, quiere ser como su papá. Y es ahí donde nosotros, los padres, debemos de ser ejemplo para estos niños, para que ellos puedan crecer. Es en esa etapa que hay que empezar a formarlos, a enseñarles virtudes, valores, éticas, morales a nuestros hijos, porque si no, si perdemos esa etapa de aprendizaje de ellos, pues no sabemos cómo van a ser en un futuro. Y de ahí pasamos a otro encuentro, como ya nos habló Damaris, nos habló de estos encuentros, nos hablaba de la etapa cuando vamos creciendo de 8 a 10 años y nos encontramos con nuestro primer amor, nuestra primera amor de adolescente, cuando somos, ese se llama el amor platónico, cuando conocemos el niño conoce a la niña, su
de ese tiempo. Bueno, yo pudiera quedarme aquí hablándole de todos los encuentros que hay, pero realmente no es de ese encuentro que yo les quiero hablar. Quiero hablarles de otro encuentro más importante. El ser humano siempre anda en busca de algo, detrás de algo, consiguiendo su satisfacción, disfruta de lo que conquista y saborea lo que logra. No importa cómo lo consiga, llevándose a los que sean con tal de lograrlo. Pero así recoge lo que siembra. Y como dice el refrán, el que busca encuentra. Pero realmente yo les he hablado de los encuentros comunes que nos da la vida, los encuentros fuera de Dios. Pero el del que yo quiero hablarles es de un encuentro que va más allá, el más importante de cada uno de cada vida individual. El encuentro que nos va a servir para vivir el cielo aquí en la tierra, que nos va a ayudar a tener una vida feliz aquí. No hay que esperar morir para gozar de lo que Dios nos tiene reservado en el cielo. ¿Y por qué no? Empezar aquí y ahora, para continuarlo en el cielo cuando Dios nos llame a nuestro quinto día. El encuentro es una presencia esperada o inesperada, que sale al camino de la búsqueda y genera la noticia de nuestra vida y marca el relieve de nuestra existencia. Ese es el encuentro con Dios, porque Él todo lo hace nuevo y seremos criaturas nuevas. Y no es hasta que vivimos un cursillo, es cuando tenemos ese encuentro con Dios. En el cursillo se crea un clima para que se produzca un triple encuentro, con uno mismo, con los demás y con Cristo. En toda nuestra vida la libertad encuentra camino a través de este triple encuentro. El encuentro con uno mismo es un acto de conciencia, un descubrimiento del alma, una realidad nueva y separada de honores pasados, causas remotas, problemas presentes y deseos de costa próxima. El encuentro es darse cuenta, es caer en la cuenta que me reconozco pecador ante los ojos de Dios. Que por primera vez escucho la voz del Señor. Somos fruto de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se mantuvieron firmes en la fe, y de los santos y de los mártires que testimoniaron con su ejemplo de su propia vida, que han generado un orden de conocimiento puesto a disposición con su ejemplo de su propia vida. El encuentro con uno mismo es conocernos hasta lo más profundo de nuestras almas, nuestro ser, nuestra conciencia y descubrir lo ruin que yo he sido con el Señor. Y por primera vez me descubro como soy. Y no me agrada lo que estoy sintiendo. Y no me reconozco y descubro quién soy yo en realidad. En el cursillo me ponen cara a cara conmigo misma. Y es donde yo empiezo a conocerme realmente, quién fue esa persona que ha llegado a vivir el cursillo. Ahí es donde se me cae mi alma se me desnuda, se me caen todas las caretas y los disfraces que yo he ido construyendo en todo ese tiempo. Se me caen las escamas de los ojos porque no me dejaba ver nada realmente que yo era una persona diferente a la cual fui y tuve ese encuentro conmigo mismo y me di cuenta quién yo era realmente. Cuando yo decía y me gloriaba diciendo que yo era una buena persona, porque no robaba, porque no mataba, no mentía o no me metía con los demás. Y que por eso era una santa. O sea, yo sin hacer nada por mí misma, yo ya me creía una santa. Y ya me sentía justa. Decía que Dios yo no necesitaba de mí, que realmente yo no necesitaba ir a la iglesia porque yo era buena persona, pero realmente yo no sabía quién era y no sabía ni lo que decía. En verdad, en ese momento, cuando me descubrí quién yo era realmente, me di cuenta que era una santa diabla. Por eso, en este rollo, no vengo a darles clase porque no soy una maestra. No vengo a predicarles porque no soy una predicadora, ni vengo a enseñarles a orar porque no soy una oradora. Solamente quiero compartirles mi experiencia de mis 3 encuentros. Esto que les acabo de decir me atrae a la mente esta historia de un maestro con un alumno.
ustedes saben que los maestros son los que saben más que los alumnos, que los maestros están ahí para enseñar. Pues había un alumno en la clase de este maestro que era muy inteligente y al maestro no le caía muy bien el alumno. Entonces, un día, el muchacho fue a buscar sus alimentos a la cafetería y fue a buscar un lugar donde sentarse. Pero encontró un lugar cerca del maestro y se sentó cerca del maestro, a pesar que el maestro, él era antipático para el maestro. Pero el maestro, cuando vio que el alumno se iba sentando, le dice, ¿cómo es posible, le dijo, que un cerdo coma a la par de un pájaro? Y viene el alumno, le contesta inmediatamente, le dice, disculpe maestro, me voy volando, le dice. Y entonces el maestro se puso muy molesto, más molesto, y dice, no, esto me lo desquito y le voy a poner que me resuelva un problema en la aula. Cuando llegó otra vez a la aula, le dice, Pedro, yo quiero que tú me ayudes a resolver este problema. Dígame, maestro. Y le dice, mira, le dice, yo quiero que me digas, si tú vas por la calle y ves dos bolsas tiradas, una está llena de dinero y la otra está llena de sabiduría, ¿cuál tú escogerías? El muchacho rápidamente le contesta y le dice, claro, maestro, yo escogería la que tiene el dinero. Y le dice el maestro, bueno, y no que tú eres el inteligente de la clase, yo que hubiera sido tú, yo hubiera escogido, le dice, la de sabiduría. Y le dice él, claro, es que cada quien escoge lo que necesita. Y entonces, más enojado el maestro, y dice, no, ahora sí, en la clase, le voy a hacer un examen que lo voy a aplazar, y ahí él ya no va a poder pasar al próximo grado. Y le dice, bueno, ahora vamos a tener test, pero va a ser individual, así es que a cada uno le voy a hacer un test. Y así fue la forma que pudo decirle a Pedro que le iba a hacer un test. Y como vemos que Pedro era inteligentísimo, pues él le hizo un examen difícil, pero el maestro no contaba que Pedro iba a ser muy inteligente. Entonces, cuando estaba revisando sus notas, vio que él había pasado con A, excelente. Y el maestro se puso muy enojado y de enojado que estaba, le escribió en la papeleta, imbécil. Y viene el niño y el muchacho le dice, maestro, ¿qué pasó? Le dije, estoy viendo en mis notas que usted solo puso su firma, pero no puso mis notas. ¿Y por qué quise contarles esta historia? Porque pareciera que yo vengo a enseñarles y que ustedes fueran alumnos y que vienen a aprender. Yo no me siento que sea más que ustedes. Aquí todos somos iguales. Aquí nadie es más que otro. Somos simplemente caminantes y vamos juntos en busca de un mismo ideal. Aquí nadie va delante de nadie. Aquí los únicos que van delante de nosotros son nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Ellos sí son los verdaderos maestros. Ellos sí van adelante y yo solo quiero compartir experiencia de fe, un cambio en mi vida. Puesto que ya hay muchísimos escritos, tanto de Eduardo como de otros actores, sobre el encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás, más bien intentaremos comprender lo que hace el triple encuentro en todos y cada uno de nosotros. Y gracias a esa herencia de Eduardo, sabemos que cada día tenemos que luchar por ser mejores personas, porque para Eduardo Bolín lo más importante es Cristo, la persona y la amistad. Y el que lo va logrando seguramente no se dejará engañar por nada ni por nadie que le pueda robar su fe, su esperanza, su amor por los demás. Pero ustedes han de decir, ¿por quién? ¿Quién nos puede robar la fe o confundir? La prensa amarilla, las redes sociales, el materialismo. La prensa amarilla, ¿por qué les digo? Porque la prensa amarilla está detrás de las malas noticias y ellos Google, lo de Twitter. Ahora cualquier persona se viste de sacerdote, se pone detrás y empieza a hablar en mal de nuestra iglesia, hablar del Papa, hablar del Vaticano y lo hacen ver a él de otra forma. Y tenemos que tener muchos cuidados porque nos pueden confundir.
o podemos confundir a otros. El marketing, ahora que la gente está, en vez de se mete a estar apostando, a poner dinero para comprar productos, a gastar su dinero, se distrae de la verdad, de lo que deberían de hacer. El materialismo, nos hemos vuelto muy materialistas. Andamos buscando siempre, querer tener más, a confundirnos. Nos vamos a las tiendas, compramos cosas que están rebajadas, dice uno, y después uno no, a mí me pasa que yo he ido a comprar y después ni me quedan y ya no me gustan y entonces, pero estamos dedicando el tiempo en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Si aprovechamos todas las herramientas que el momento nos da, como la ultrella y las reuniones de grupo y el triple, lo mantenemos al tope, nada ni nadie nos apartará del amor de Dios, porque estaremos viviendo lo fundamental cristiano. Algo que nos da el encuentro con Dios es que nos sentimos libres y no con una libertad exterior, sino con una libertad interior. Con esa libertad podemos optar a decidirnos por lo mejor, por lo que vale la pena, por la verdad. Por lo que un día Dios soñó para cada uno de nosotros. Solo así intentaremos un Cristo. Pero como ya dijimos que eso solo se logra teniendo un verdadero encuentro con Dios, en el rollo ideal se habla de que el hombre, mediante su inteligencia, voluntad y libertad, es un buscador constante de la verdad. La libertad interior o la falta de ella también impacta las virtudes teologales de la persona, pues puede provocar que se fortalezca o se destruya nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Eduardo descubrió que solo la verdad, amistad, puede romper cualquier barrera que se haya formado en la gente a través de las diferentes experiencias de su vida. Y es que la amistad tiene la maravillosa y milagrosa esencia de Cristo, que por amor a sus amigos, que somos todos nosotros, dio la vida, no solo para salvarnos de la muerte eterna, sino para regalarnos su gracia, la verdadera felicidad, la verdadera vida. Basta encontrarnos con nosotros mismos para encontrarnos con Él. Y es más, basta solo desearlo para dejarnos encontrar por Él. Y es ahí donde está la clave del movimiento de Cursillo, que nos da la forma, que nos enseña a ser verdaderamente personas. Esa amistad hecha vida. Al tener un encuentro con uno mismo, nos damos cuenta cómo el hombre puede ser, a través del encuentro consigo mismo, el piloto de su propia persona y el de su propia vida. Cuando Dios sopló en Adán y dejó dentro de él un hálito divino del cual perdió conciencia por el pecado original, pero nosotros, Cristo nos lo devolvió por medio del bautismo, por su muerte y su resurrección. Y es de ahí que nos asegura que el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Y es sin duda la gracia de su amor inmenso por nosotros lo que entendemos como lo fundamental cristiano. Y es por eso que cuando estamos en silencio con nosotros mismos, es ahí donde llegamos a tener un encuentro con Dios. Miren, en la noche del jueves es tan importante porque nosotros vivimos en un momento difícil, o sea, antes de vivir el cursillo, pues nunca hemos hecho silencio. Vivimos en medio de un bullismo. Siempre estamos escuchando la música, siempre estamos gritando, siempre estamos hablando, nunca estamos en el Facebook, nunca dedicamos tiempo para el silencio, jamás. Y entonces eso solamente lo podemos cuando vivimos la noche del jueves del cursillo. Es tan importante para cada uno, porque si no, es en el silencio donde Dios nos habla. Es ahí donde nos encontramos, es ahí donde me doy cuenta quién ha venido a vivir ese cursillo, cómo estoy realmente. Es en el silencio interno y externo. El hombre bucea en su mismidad, en el fondo de sí mismo, y nos damos cuenta de todo lo que cargamos, que hemos ido acumulando en todos estos años. El hombre ha vivido vacío de Dios y al estar vacío se fueron llenándola de envidia, rencor, soberbia, egoísmo, la ambición y muchos más. Y los que realmente valen son los que Dios depositó en nosotros desde antes de la gestación,
cuando nos dio la vida, que son la verdad, el bien y la amistad y la contemplación. Por lo cual es tan importante ir hasta el fondo de nosotros mismos. Al intentar ir hacia lo más dentro de nosotros mismos, podemos limpiar todo aquello que pretenda echar raíces extrañas, que nos impida que tengamos la verdadera felicidad. Fíjense que se dice, ¿no?, que Dios estaba triste, estaba desilusionado del hombre, porque el hombre no atendía, no ponía sus ojos en él, no lo escuchaba, lo ignoraba. Entonces Dios dijo una vez, bueno, me voy a esconder del hombre, estoy cansado que él no me escuche, me voy a esconder en un lugar donde nadie me pueda encontrar. Entonces empezó a pensar y dijo, bueno, en el lugar donde me voy a esconder es en el fondo del mar. Ahí nadie me va a encontrar. Pero en eso se puso a pensar y dijo, no, el hombre es inteligente, el hombre va a venir y me va a buscar en el fondo del mar, va a aprender a nadar, va a inventar aparatos para poder ir al fondo del mar. Mejor no es buena idea, no me escondo allí. Y dice, bueno, me voy a esconder en el infinito, en el espacio. Creo que ahí no me va a encontrar. Pero resulta que después se pone a pensar y dice, no, el hombre es tan astuto, el hombre va a inventar la forma como volar, cómo ir al espacio. Mejor no, ahí no va a ser donde me voy a esconder. Y empezó a pensar y dijo, no, ya sé, me voy a esconder en el mismo hombre, en el mismo ser del hombre, en su espíritu, en su alma, en su corazón. ¿Por qué digo que Dios dijo esconderse ahí? Porque Él dice que el hombre es tan egoísta que nunca va a pensar que Él está dentro que Dios está en el mismo ser, en la misma persona. Es por eso, y es eso lo que pasa con el hombre. Si no tenemos ese encuentro consigo mismo, no podemos tener ese verdadero encuentro con Dios. Bien sabemos que cuando alguien ha creído encontrar la verdad, el bien y la amistad y la belleza, y no se ha encontrado consigo mismo, previamente lo más seguro es que está confundiendo su hacer cristiano con el serlo verdaderamente. Y por lo que obviamente no puede estar en busca de sí mismo y de ser feliz. Ya cuando uno va entendiendo esto, nos damos cuenta de la importancia que tiene la mentalidad fundacional, ya que sabemos que tener un verdadero encuentro con uno mismo es el único que puede propiciar un verdadero encuentro con Cristo y en consecuencia con los demás. Y así podemos entender aquella frase que decía Eduardo, que dice que en cursillo primero se vive y después se intenta definir, y eso que se ha querido vivir, y si es que decimos intentarlo y vivirlo, antes que quererlo explicar. Aquí quiero hacer una pausa para hablarles un poquito de mi encuentro consigo mismo. Al haber ido a vivir un cursillo de cristiandad, me ayudó mucho a conocerme realmente quién yo era. Pues yo creo que si no hubiera tenido ese encuentro, si yo no hubiera vivido ese cursillo, nunca me hubiera encontrado yo misma. Quizás estaría todavía perdida, ¿verdad? No supiera quién yo soy, porque me creería otra persona, pero realmente soy otra. Entonces, me encontré en el cursillo que yo era egoísta, soberbia, egocéntrica, rencorosa. ¿Por qué les digo que yo era rencorosa? Porque para mí era fácil guardar rencor y no trataba de reconciliarme con las personas rápidamente, sino que dejaba pasar el tiempo. Un día después de haber vivido mi cursillo, me di cuenta cuando estaba rezando el Padre Nuestro y me di cuenta que cuando yo repetía la frase, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, allí me di cuenta que yo tenía una deuda pendiente con una persona que nos había hecho mucho daño. Esa persona era mi madrastra, era la esposa de mi papá. Bueno, realmente yo había guardado rencor con esa persona por 30 años y yo no lo había reconocido. Me había pasado, según yo, como era católica de nombre, me había pasado rezando el Padre Nuestro sin darme cuenta de eso, porque estaba ciega. Y me doy cuenta que yo la estaba odiando a la señora por 30 años. Y cuando descubro eso, inmediatamente le digo a mi esposo, hijo, tenemos que hacer lo posible de ir a nuestro país para poder arreglar esta cuenta pendiente.
porque si yo quiero que Cristo me perdone o Dios me perdone, pues yo también tengo que perdonar. Y fue de esa forma que yo traté de reconciliarme con la señora, con la madrastra, la esposa de mi papá. Y fue fue a base de mucha oración también. Le pedí mucho a Dios para que Él me diera esa fuerza para que yo la pudiera ver a ella con ojos de Cristo. Pero no hubiera pasado si yo no hubiera tenido un encuentro conmigo misma. El encuentro con los demás. Nadie que no se ame a sí mismo puede amar a los demás. El que no se reconoce a sí mismo es incapaz de ser amigo de otro. Por eso nos dice Eduardo, el verdadero encuentro con los demás solo se puede dar en plenitud, encontrarse con uno mismo, porque el encontrarnos con uno mismo es encontrarse allí a Dios. Inmediatamente nos damos cuenta de todo aquello que nos ha hecho infelices por no ser lo que Dios pensó para nosotros. Y no lo descubrimos hasta que analizamos nuestras acciones con las que hemos causado sufrimiento a los demás. Es ahí que nos damos cuenta que el trato con ellos es donde está realmente la felicidad. Ver felices a los que amamos nos hace más felices que la actitud egoísta de solo pensar en los demás para ver qué podemos sacar de ellos. Si es cierto que es un gran regalo que veamos felices a los que amamos y los que no conocemos ni a los que vemos con frecuencia, es mucho más gratificante hacer feliz a los que no les agradamos, que somos antipáticos para ellos. Porque cuando yo descubro mi alma, mi ser, mi amor y mi amistad, es cuando voy venciendo mis miedos y poder ir detrás de mis ideales. Es cuando empiezo a ser cada vez más persona. Y eso me agrada, eso me ayuda para ver que vale la pena ser amigo, hacerse amigos y hacer los amigos de Cristo. Aquí me recuerda la canción de José Luis Perales que dice, por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndote. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Mire, como decía San José Cafasco, nacimos para amar, vivimos para amar y moriremos para amar aún más. Y es cuando uno puede ver a otros con ojos de Cristo, a pesar de los inconvenientes, desacuerdos, diferencias con los demás, aunque no pensemos de la misma forma, porque no todos somos iguales, todos somos diferentes y cada cabeza es un mundo. Y es ahí que debo de entender y comprender a los demás. En 1 de Juan, del 3 al 11, nos dice, ámense los unos con los otros. Y en 1 de Juan, del 3 al 15, nos dice, el que no ama está en un estado de muerte y el que odia a su hermano es un asesino. Y ningún hermano y ningún asesino tiene la vida eterna. Ponerse en sus zapatos antes de juzgarlo. No olvidemos que cuando señalamos a otros, hay 3 dedos señalándonos a nosotros. La verdad, uno no puede cambiar a la persona porque no tenemos ese poder. Pero sí Dios, Él sí puede y con nuestras oraciones y mucha fe lo lograremos. Porque si no es así, vale la pena recordar la frase que dice, de que vale tener mucho conocimiento si no cambiamos nuestro comportamiento, si no cambiamos nuestra vieja mentalidad llena de protagonismo y la renovamos con la necesaria humildad que solo la da el verdadero encuentro con nosotros mismos. Es imposible hacer vida el carisma fundacional que se dirige a lo más íntimo de la persona. Es maravilloso cuando lentamente y con mucha dificultad descubrimos que en el encuentro con los demás, creyentes y no creyentes, le vamos encontrando a la vida color, sabor y un verdadero sentido. Déjenme un poquito de mi encuentro con los demás. Fíjense que yo era una persona solitaria. Yo no tenía muchos amigos. Bueno, tenía amigos, pero eran amigos pasajeros, amigos de hola y solamente. Jamás iba a tener una amiga a quien yo podía confiar mis cosas. Entonces, pero yo era así porque era celosa.
Y yo decía, yo no tengo amigas por mi esposo. Pues yo decía, me va a pasar lo que a mi mamá le pasó, que la amiga de ellas le robó a su esposo. Entonces, quedé con ese tramo y dije, no, pues yo no voy a tener amigas. Y no tenía amigos porque mi esposo era celoso. Entonces, por eso era una persona solitaria, no tenía muchos amigos. Pero me marcó algo en el pasado, cuando vivíamos en El Salvador, éramos jóvenes, yo trabajaba y tenía que tomar un bus. Entonces yo tomaba el bus. En esa parada había muchas personas que subían y tomaban el bus y se bajaban en el mismo lugar donde me bajaba. Da la casualidad que ahí se subía un joven, un muchacho, y él trataba de hablarme. Él me saludaba, ¿verdad? Normalmente, yo lo saludaba normalmente, pero me di cuenta que mi esposo se dio cuenta que ese muchacho me saludaba. Y empezó a preguntarme que quién era él, que por qué me saludaba. Y yo, bueno, es mi amigo, es un amigo, es una persona que me saluda y lo saludo por educación. Pero él como que le entraron los celos y empezó a mencionármelo cada ratito. Y un día yo le digo, bueno, ok, hijo, le digo, si tú me vas a estar mencionando a esta persona cada rato, ¿sabes qué? Creo que me voy a enamorar de él porque veo que tú le estás viendo cualidades que yo no veo. Y así es que es mejor que pares y ya no me sigas mencionando a esa persona. Y así fue. Ya no más, fue santo remedio. Ya él nunca más me volvió a mencionar a esta persona. Y yo tuve que hablar con esta persona para que no me saludara porque yo le conté que mi esposo era celoso. Pues de esa forma era que por eso yo no tenía amigos, me marcó. Pero cuando yo viví mi cursillo, me di cuenta y me encontré con un manojo de amigos, un manojo de amigas y personas sinceras, personas que me saludaban con un abrazo, con un beso, eran amigas que me sonreían. Y cómo no acoger a estos hermanos, cómo no acogerlos y sentirlos mis verdaderos amigos, personas, sentirlas como mi familia, como cuando le decimos a alguien que vive en Cursillo, bienvenido a la familia de colores. Así me sentí yo llegada cuando llegué al movimiento, cuando viví mi cursillo, me sentí que me habían acogido, me habían dicho bienvenida a tu familia de colores. Y bueno, y así fuimos sumando amigos y amigas. Y ahora me da gusto, me da muchísimo gusto, porque ahora con la plataforma de Zoom, que podemos estar, pues yo aquí, otros en Los Ángeles y otros en El Salvador, hemos ido sumando más amigos y ahora son muchos amigos los cuales tenemos ahora. Hemos sumado, estamos llegando casi al 1.000.000 de amigos. Y eso fue por un encuentro, por haber tenido ese encuentro con los hermanos. El encuentro con Cristo. Cuando uno anda tibio en las cosas de Dios antes de vivir un cursillo, sabemos que a Dios, Hijo y Espíritu Santo lo encontramos en el templo, entre comillas, la iglesia. Pues antes no sabíamos que la iglesia somos todos nosotros, pues para mí él estaba ahí, pero realmente no somos conscientes hasta que por medio de un verdadero encuentro con Cristo, me di cuenta que Él está presente real en la Eucaristía y en el Sagrario. Pero realmente Cristo estuvo siempre presente en mi vida. Lo único que no me daba cuenta desde que estaba, o más bien dicho, desde antes de mi gestación, Él ya me conocía y me andaba buscando. Es decir, ya yo era la niña de sus ojos. Era yo la que no me dejaba encontrar por Él. Claro, que el Señor no va a entrar a tu vida si tú no le das permiso. Él es un caballero y Él nos da libre albedrío. Él nos deja en completa libertad. O sea que es decisión de cada uno de nosotros abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar. Fíjense que habían dos señoras muy amigas, andaban siempre juntas, se querían como hermanas. No iba una a un lugar que la otra no iba. En un día de esos, una de ellas le dice, mira, hay una exhibición de cuadros, ¿por qué no vamos a ver estos cuadros? Y le dice la otra, sí, claro que sí, vamos, yo te acompaño. Y entraron a donde estaba la exhibición de cuadros, pero les llamó la atención uno de los cuadros que estaba guindado ahí. Y dice, mira, qué raro, este cuadro no tiene una puerta dibujada, pero realmente, fíjate que si tú te fijas, la puerta no tiene manecilla o no tiene chapa, o como le llamen, ¿verdad? Entonces, pero si no tiene esto, quiere decir que el pintor no lo completó y no se va a vender. En eso estaban cuando el pintor, el dueño del cuadro, se acercó y le dice, señoras, le dice, damas hermosas, yo sé que ustedes están teniendo una discusión
y creo que por el cuadro. Y bueno, las señoras le contaron al pintor la discusión que tenían. Y les dice él, es que lo que pasa es que ustedes no se han fijado en el nombre del cuadro. El título del cuadro es El corazón humano. La señora dice, el corazón humano, pero ¿cómo el corazón humano? Sí, le dice, porque esta cuadro representa el corazón humano, porque el corazón humano solo se puede abrir por dentro, no se abre por fuera. La llave para poder abrir ese corazón lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para poder dejar entrar a Cristo. Si nosotros, que somos dueños de nosotros mismos, no abrimos nuestro corazón, Él nunca va a poder entrar a nuestro corazón y no vamos a poder tener ese encuentro, ese real encuentro con Cristo. Y es por eso que no ponemos atención a las señales que Él nos manda por medio de alguien o de algo y no nos damos cuenta de su presencia. También nos distraen las cosas del mundo, como las diversiones, el trabajo, la falta de tiempo, las vanidades y todo esto que les he mencionado lo ponemos en primer lugar. Vamos de último. Desde que se inventaron las excusas y los pero, siempre hay un pretexto para decirle que no a Dios, con la excusa que el Señor así nos ama. Miren, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Dios nos llama, cuando vivimos el crucero nos entregaron una crucita donde nos decía, Cristo cuenta contigo. Y nosotros dijimos, y yo con Él. Si nosotros contamos con Cristo, pues Él también espera contar con nosotros. Pero cuando Dios nos hace un llamado, ¿qué hacemos? Y decimos, no hay tiempo, sin remordimiento. No nos duele de darle al Señor un no. Y eso no es así. Debemos de tener cuidado porque en Mateo 7:21 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? No hacen lo que yo les mando. O si no, nos va a pasar, vamos a llegar a tocarle la puerta y nos va a decir, no te conozco. Y yo después, Señor, pero si yo he estado orando, he estado haciendo todo esto por ti, por todo, y me lo he pasado en mi casa todo el tiempo orando. Pero cuando Dios te llamó, ¿estuviste ahí para Él? Entonces te va a venir Él y te va a decir, nos va a pedir cuenta y nos va a decir, no te conozco. No esperemos que eso pase, hermanos. Por eso es importante que recordemos que que a Cristo nos encontramos en lo más profundo de nosotros. Como decía San Agustín, el secreto de toda sabiduría está en conocerte a ti, Señor, y conocerme a mí. El encuentro con Cristo es sacarle el mejor provecho al Evangelio, porque es ahí donde Él nos habla, es donde nos damos cuenta cuánto Él nos ama y lo que ha hecho por nosotros. Y seguimos haciendo y que sigue haciendo por nosotros. Tanto que si nosotros lo asimiláramos de verdad, nos decía Eduardo, es que moriríamos de felicidad. San Jerónimo nos dejó esta frase, el que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. ¿Qué verdad hay en esta frase? Hermanos, tenemos que aprender a leer el Evangelio, a leer la palabra de Dios, porque si no la leemos, no lo vamos a aprender a amar y no lo vamos a conocer. Fíjense que yo soy lectora de mi iglesia. Yo cuando voy a leer, antes de pararme en el ambón a leer, yo ya le he leído la palabra de Dios, ya la he leído, ya la he saboreado, ya la he sentido, ya la he vivido. Y así tenemos que ser todos, vivir la palabra de Dios. Y cuando eso pase, vamos a sentir la palabra como miel al paladar, como dulce al paladar, algo hermoso que pasa en nuestro ser cuando leemos la palabra de Dios. Todos aquellos que son santos, como la samaritana, Zaqueo, el etíope, los mismos apóstoles, todos aquellos dejaron sus huellas y tuvieron un triple encuentro, y por medio de sus testimonios de amor, y solo para que nos diéramos cuenta cuánto Dios en Cristo nos ama. Cuando uno empieza a luchar contra todo aquello que nos aleja o nos aparta de Dios, terminamos dándonos cuenta cuánto nos puede hacer feliz la felicidad de los demás. Porque uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y se dice amar a Dios, pero no amas al prójimo. Es una mentira que ames a Dios. Y es así que nos damos cuenta que Cristo vive en su semejante, porque Dios es amor. Y lo que nos afirma San Juan, en 1 de Juan 4:16, Dios es amor
Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Sabemos que en su esencia los cursillos buscan que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios, que se encuentre con un Cristo vivo, normal y cercano. Y ese Cristo vivo, normal y cercano lo descubren, o lo deberíamos de descubrirlo, en el testimonio de cada dirigente, tanto en la calle de la normalidad como en el movimiento. Solo encontrándonos con Cristo, nuestra vida se vuelve trascendente para cada uno de nosotros, sobre todo trascendentes para quienes nos tratan. Recordemos como Eduardo Bonin no descansaba ni un segundo tratando de que entendiéramos lo que el mundo se ha estado perdiendo. El enfocar al MCC hacia una finalidad muy diferente al intentar ir a lo más íntimo de la persona, hacia un encuentro consigo mismo, con lo cual es imposible que se encuentren verdaderamente con Cristo, que al hacerlo Señor de su vida, seguramente empezaremos a bautizar la selva en el mundo donde vivimos. Fíjense que realmente cuando yo viví mi cursillo, yo tenía una pequeña selva en mi casa. Mi matrimonio estaba a punto de destruirse. Tenía 2 nietecitos que no estaban bautizados y ya estaban grandes. Tenía una hija que se me había casado con una persona que no era de mi religión. Bueno, ¿por qué les digo que mi matrimonio estaba a punto de destruirse? Porque a mi esposo, todo el mundo sabe que él es músico, y él antes de vivir el cursillo, él se iba todos los fines de semana y nos dejaba solos. Pues yo ya estaba cansada de esa situación y le tuve que decir a mi esposo, y le digo, hijo, bueno, si tú no dejas la música, pues nos vamos a divorciar, porque yo ya no aguanto esta situación. Yo no quiero estar viviendo sola. Los cumpleaños los pasábamos solas con mis hijas. Entonces mi esposo, bien francamente y sinceramente, sin remordimiento, me dice, bueno, está bien, si tú quieres separarte, pues nos vamos a separar, porque yo la música no la dejo, porque la música para mí es mi vida. Y entonces como que no me dejó salida. Y yo dije, wow, ok, en ese tiempo yo era caprichosa y lo que yo decía lo cumplía. Pero Dios sabe cuándo llama. Y Él me llama justamente en ese instante, me llama a vivir el cursillo. Y cuando voy a vivir el cursillo y me dan el rollo de los sacramentos y me doy cuenta que el matrimonio es para toda la vida, entonces cuando salí ya vine con otra mentalidad, ya traía otra mentalidad. Y gracias al Señor que mi esposo a los 3 meses fue a vivir su cursillo y él tuvo también ese inicio de ese encuentro con Cristo. Y fue así que empezamos a luchar para que nuestro matrimonio, o sea, Cristo salvó nuestro matrimonio. Y con los niños, pues los llevamos a que fueran a tomar sus clases de catecismo para que ellos pudieran bautizarse, a tener su primera comunión y su confirmación. Y bueno, y con mi hija, pues no, ya con ella, pues habíamos perdido mucho, y ella se había hecho de la otra religión, ya se había cambiado su mentalidad, pero nosotros seguimos trabajando con ella, seguimos tratando de darles testimonio de vida para que algún día ella pueda regresar a la verdadera iglesia. Cuando uno sale del cursillo, para ser sincera, uno no es consciente de lo que ha pasado en esos 3 días. No entendemos lo que está pasando con uno en ese momento. Y es en la perseverancia, en el caminar, en nuestro 4.º día, que vamos adquiriendo conciencia de lo que nos está pasando. Y vamos descubriendo el triple encuentro, que es tan importante en nuestro caminar. Es tan importante para cada uno de nosotros, para nuestra conversión diaria. Quiero dejar claro que el encuentro es diario, que cada día de nuestra vida seguimos teniendo nuestros encuentros. Y es por eso que Cristo murió en una cruz, que es un madero horizontal y vertical. El madero horizontal es para recordarnos la unión vital con Cristo, que hay que tener contacto con Cristo. Y el vertical es para tener contacto con los hermanos. O sea, que no vengamos a decir que no nos necesitamos mutuamente. Sí nos necesitamos vivir en comunidad, porque después que Cristo murió, quedaron las primeras comunidades y ellos se reunían diariamente. Nosotros no lo hacemos diariamente, lo hacemos 1 o 2 veces por semana. Así es que necesitamos, por eso digo, porque todos para uno y uno para todos, o nos salvamos o nos condenamos en racimo. Cristo y yo, mayoría aplastante.
de colores. Les voy a pedir que nos pongamos en oración y vamos a decir en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotentes, por todos tus beneficios, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.